Gracias a Dios porque estamos nuevamente con el deseo de continuar la lectura diaria de la palabra de Dios. Vamos a iniciar ya con la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concedes. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos en palabras. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Danos ese deseo ferviente de ser conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos concedes una vez más de estar leyendo tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea que abra nuestro entendimiento, nos capacite y dé en nosotros esa necesidad, Señor, preparando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para obedecer, para atender, para amar, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por los países que ya están con nosotros, Señor, desde los Estados Unidos, los hermanos desde México, desde Alemania, desde Chile, desde Honduras, están en tus manos, Señor. República Dominicana. Padre, que en ellos se cumpla esa promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Bendice cada oyente, cada hogar, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas de esa fe, de ese querer, de ese sentir, de comprometernos cada día a vivir en ti, plenamente tu voluntad, deleitándonos en tu presencia, Señor. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a todos los oyentes. Hoy estamos en el libro del profeta Zacarías y para este día vamos a tener la lectura de los capítulos 3, 4, 5 y 6. Vamos sin ya demora, pues vamos a iniciar con la lectura del capítulo 3 de este precioso libro profético. Zacarías capítulo 3. Y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado delante de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Bueno, tenemos entonces en este capítulo varias cosas muy particulares. Yo me sorprendí mucho cuando por primera vez leí este capítulo. Hace referencia a pimpollo y yo, bueno, ¿y esto? Y aparte notamos también en este capítulo cómo el Señor reprende a Satanás. Fíjense esto, cómo el Señor reprende al enemigo. Bueno, y en este capítulo 3, el mismo Jehová, fíjense, no el mensajero angelical, le muestra al profeta Zacarías esta visión. Y ello hace de la cuarta visión algo único, pues aquí, en este capítulo, se muestra la limpieza de Josué, quien estaba a cargo del oficio sacerdotal. Y esto es como el significado de ese siervo, ese renuevo que viene a salvar. Y está también, nos damos cuenta cómo el Señor, anhelando siempre la santidad y la pureza a aquellos que son llamados a ministrar. Es una demanda que ha sido por las edades. Eso no cambia, no varía. Y en esto, pues, esta es la cuarta visión y es algo único, sin precedente, pues la esencia de su mensaje apunta hacia la limpieza del sacerdocio, como habíamos dicho, ¿verdad? Josué estaba a cargo de esta importante función sacerdotal. El Señor está anhelando, está demandando la limpieza en el sacerdocio y por supuesto también de la tierra. Y había, por supuesto, impureza religiosa y moral entre los exiliados que recientemente estaban regresando del exilio. Recordemos que el sacerdote Esdras hizo referencia a esta misma condición en los capítulos 9 y 10, ¿verdad? Cuando llama a la pureza en muchos ámbitos de la vida del pueblo de Dios. Y aquí nos dice entonces cómo Satanás estaba hablando con el Señor como que si fuese un fiscal, y el Señor le reprende inmediatamente. Con el diablo no se habla, con el diablo no se dialoga. El diablo no se debe dialogar. El mismo Señor lo reprende para que él deje de interferir en los planes del Señor. Fíjense nos hace referencia en el versículo 6 sobre la venida del renuevo. El ángel de Jehová amonestó al sacerdote Josué y le dijo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, si guardareis mi ordenanza, también tú podrás gobernar mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Fíjense cómo hay una situación que debe estar presente en todos aquellos que anhelan ser instrumentos de Dios, útiles para toda buena obra. Es andar en el camino de Dios, no andar por nuestros propios caminos, por nuestros propios pensamientos. Es dejarse tomar de la mano de Dios y ser guiados con prontitud por nuestro Padre Celestial. Y le da las instrucciones. Escucha, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan así delante, porque son varones simbólicos, esto es un milagro, es una señal, es una maravilla, una muestra, y esta palabra de simbólico aparece aproximadamente 36 veces en el Antiguo Testamento y por primera vez pues aparece en Éxodo, donde Dios menciona las maravillas que Moisés haría ante Faraón. Y esto pues no es otra cosa que un milagro, aunque generalmente pues se traduce por señal. Y a pesar pues de que encierra esta idea de algo milagroso, es algo referente a connotar una ilustración o un ejemplo, en este caso pues como el Señor hace prodigios, ha hecho prodigio en muchos y durante muchos años. Y se describe también
en el libro del profeta Ezequiel como señal. Pues el Señor promete traer a su siervo y da así ese sentir en el capítulo 3, versículo 8, cuando hace referencia sobre que el Señor trae a su siervo el pimpollo, dice en nuestra versión, ¿verdad?, del año 1909, pero también hace referencia al renuevo. Por supuesto, esto hace conexión directa con nuestro amado Salvador Jesucristo. Recordemos que pimpollo tiene el significado de un árbol nuevo, algo que acaba de brotar, y en especial es como un pino erguido, firme, con gran majestad. Eso es un pimpollo, un renuevo. Y es precisamente esa idea que se traza cuando vuelven los exiliados, renovando su fe y su pacto con Dios en integridad y santidad, como el Señor espera recibir a este pueblo que ha sido disciplinado durante estos años. Y el Señor entonces le dice que es necesario andar por sus caminos para poder entonces mantener ese perfil del cual Dios está formando en su pueblo. Y dice en el versículo 9 que aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Bueno, no hay una claridad sobre esta piedra, si puede que dé alusión al Mesías, o cuando hace referencia, siempre, no sé si han notado, pero se hace referencia al número 7, siempre está connotando la perfección y la plenitud de Dios. Por supuesto, cuando dice en esta piedra hay 7 ojos, he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Fíjense esta manera de interpretarse, cómo el Señor, a través del Hijo de Dios, de su sacrificio perfecto, pues está autorizado para quitar el pecado del mundo en un día, dice su palabra. Y en ese día, dice el Señor, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. De esta manera, el Señor promete entonces estar en total reconciliación con aquellos que sean libres de pecado. ¿Por qué? Porque precisamente es el pacto que Dios está haciendo con su pueblo, pues es el Señor quien quitará el pecado, pues sabemos que el pecado obstaculiza totalmente la relación de Dios con sus hijos. El Señor aborrece el pecado. Y debido a que nosotros por nuestra propia naturaleza y nuestra propia capacidad jamás podremos hacerlo, el Señor entonces promete librarnos de este yugo para entonces ser ese pueblo libre de toda mancha y de todo pecado, pues sabemos que Dios viene por su pueblo, por su iglesia, la cual debe estar sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes, es decir, cero, libre, totalmente lavada y exonerada del pecado que inundó al mundo por medio de la desobediencia de la primera pareja. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4. Y volvió el ángel que hablaba conmigo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije,
No, señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, No con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, leemos en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías cómo el Señor visita con la visión del candelabro y los 2 olivos. Y es precisamente el candelabro y los olivos que representan al Señor que derrama el poder de su Espíritu Santo sobre Israel. Y esto pues forma parte de la 5ª visión y son 2 mensajes a Zorobabel, el gobernador. Su objetivo es que éste complete el proyecto del templo con mi espíritu, dice Jehová. De esta manera el Señor envía esta hermosa visión cuando observaba ese candelabro que era todo de oro y en un depósito allí encima, y habían 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y volvemos a repetir, este número 7 connota la perfección en Dios. Por eso les decía la vez anterior que, bueno, Dios, ese es su número preferido. Observamos pues en el arco iris este hermoso pacto que Dios concertó con Noé, representante de la humanidad para el entonces, y hay 7 colores precisamente, hermoso, como cubriendo la misericordia de Dios alcanza perfectamente los 7 días de la semana, en la totalidad. Y les mencionaba la vez pasada pues que el arco iris que están usando los grupos de estas tendencias extrañas, ¿verdad? No son, es como un arco iris, pero no es el arco iris en sí. No contiene los 7 colores, sino 6 colores. Y notamos esa diferencia. El Señor siempre se representa con ese número de perfección, mientras que el enemigo con el número 6. De hecho, tenemos el número de la bestia que nos detalla la palabra de Dios, es el 666. Así que fíjense cómo cada cosa tiene también su significado y su valor ante la presencia de Dios. Bueno, nos damos cuenta entonces que el objetivo, por supuesto, de Zorobabel era esa misión de construir el templo de Dios lleno del Espíritu Santo, dice el Señor. Y lo que representa el candelabro, pues no está muy claro. Puede que constituya un símbolo del pueblo de Israel o de la presencia de Dios. Si fuese esto último, pues las 7 lámparas corresponderían a los 7 ojos de Jehová que se mencionan en el versículo 10. Y como gobernador de Judá, recordemos que Zorobabel era en definitiva el responsable de reconstruir el templo, pero se le ha prohibido confiar en los recursos humanos para llevar a cabo la tarea. Así que debe ser hoy, con el santo templo de Dios, la iglesia, la cual debe ser edificada y sostenida no con las riquezas, los esfuerzos o la virtud de sus miembros, sino con su Espíritu Santo, dice el Señor. Notamos entonces cuando
se complete el templo, todos reconocerán su belleza y se darán cuenta de que no es el resultado del esfuerzo humano, sino la gracia de Dios. Por eso hace mención cuando dice, oh gran monte, y posiblemente hace la referencia a los adversarios del proyecto del templo, al desalentado grupo de constructores o algún tipo de disturbio que existió entre el pueblo, pues Dios se ocupará de que quede convertido en una llanura. Y el uso de monte en el Nuevo Testamento y la obvia alusión de Zacarías a Isaías 44 también hacen de estas palabras una promesa para el futuro. El reino futuro del Mesías del Nuevo Testamento pues también serviría de escenario a la remoción de muchos montes por la gracia de Dios. Y tras años de desaliento, se asegura a Zorobabel que verá el cumplimiento del propósito de Dios para él. Cuando hace mención a los dos ungidos, esos dos olivos son Josué, quien representa la autoridad religiosa, y a Zorobabel, que es la autoridad civil, y son arquetipos de los dos testigos mencionados también en el libro de Apocalipsis. Notamos entonces cómo el Señor manifiesta por medio del profeta los planes y proyectos que han de ejecutarse por mano de estos siervos que han sido escogidos y han sido preparados para esta preciosa obra que el Señor tiene estipulado. Cuando hace referencia el Señor a su poder, al ejército, esa fortaleza, esa fuerza, ese poder militar, a ese valor, a esa riqueza, y su significado básico es fuerza, y es especialmente la militar. Se puede referir también al poder derivado de su acumulación de bienes, y eso quiere decir a las riquezas, como lo dice el Señor. En el versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuántos nos deleitamos nosotros con este versículo que está en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías, ¿verdad? No es con nuestra fuerza, sino con el poder de su Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso. Y en este pasaje, pues Dios informa al constructor del templo que la tarea no podrá llevarse a cabo utilizando la fuerza de un ejército, no, ni mediante poder muscular o la resistencia física de los trabajadores. Sencillamente se alcanzará más bien mediante el poder del Espíritu de Dios. Hay versículos en la palabra de Dios que nos inyectan un ánimo, una motivación tremenda. Y realmente es así, podemos connotar cuando el Señor nos promete que aquellos que confían en Jehová serán como las águilas. Y cuando dice el Señor multiplica la fuerza del que no tiene ninguno, y eso va en contra de la ciencia, porque todo número multiplicado por cero es cero. Y el Señor dice, multiplico la fuerza del que no tiene ninguno. Porque precisamente no es con la fuerza muscular, con la capacidad, es con la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus hijos, de los que han creído en Él, de los que han abrazado esta maravillosa fe y este glorioso sentir de la presencia de Dios en sus vidas. Nos damos cuenta cómo lo que es el libro del profeta Ageo y Zacarías están tan estrechamente relacionados, porque nos detallan parte de los planes que el Señor realizó con su pueblo una vez vueltos ellos del exilio, cómo cae el desaliento, cae la falta quizás de fe, pero Dios, conociendo nuestra poca capacidad, emprende este proyecto y envía la voz por medio de su profeta para instar a tomar en mucha seriedad la creciente construcción del templo de Dios. Y cómo prepara a estos personajes, cómo prepara a Josué como sacerdote y a la vez a Zorobabel como gobernador de Judá para que se alisten y emprendan ese proyecto, pues nada más y nada menos que el patrocinador es Jehová de los ejércitos. Y por eso le dicen, no es con su fuerza, es con mi Espíritu Santo, que los asistirá y podrán entonces notar
que al ojo humano jamás se podía realizar. Pero cuando el Señor es el que invita, hermanos, cuando es Dios el que invita, entonces Él paga. Así que en estas promesas grandes debemos de confiar y descansar, por supuesto. Vamos a seguir avanzando ya hacia el capítulo 5 del libro del profeta Zacarías. Preciosos mensajes. Zacarías, capítulo 5. Y tornéme y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y díjome, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y he aquí, traían un talento de plomo, y una mujer estaba asentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y echóla dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Shinar, y será asentado y puesto allá sobre su asiento. Bueno, seguimos avanzando y es con la visión del rollo que vuela, y esto es visión tras visión. Notemos entonces ese rollo que vuela nos hace entender un poquito sobre la deshonestidad que está condenada. También nos hace referencia en el capítulo 5 sobre la mujer que está sentada en el efa, y es la impiedad que será removida también del pueblo de Dios. Fíjense que en estas visiones el Señor envía sus mensajes para corregir las distintas fallas que aún se encuentran en este pueblo. Y la sexta visión, ya vamos por la sexta visión del rollo, se dice que era de 20 codos de largo, como unos 10 metros aproximadamente, un poquito menos, y 10 codos de ancho, con unos 5 metros o menos, y condena, por supuesto, los pecados del hurto y de jurar en falso. Y el tamaño del rollo denota lo serio de esa cuestión. El hecho de que vuela muestra que se trata del juicio de Dios. Y la séptima visión que se halla acá también, y esta está sobre la visión que promete la remoción de la maldad de la tierra y simbolizada, por supuesto, por una mujer sentada tratando de escapar en un efa, pero forzada a volver a él. Y el efa finalmente es quitado de la tierra. La maldad, por supuesto, es llevada a la tierra de Shinar, que es Babilonia. Y en tiempos de esta profecía, Babilonia aparece como el centro de la idolatría y la maldad. Simbólicamente, la maldad es trasladada de Judá a Babilonia, y los judíos exiliados regresan de Babilonia a Judá, y la maldad debe recorrer el camino inverso. No pueden entonces estar la maldad de vuelta a Judá. Y fíjense que efectivamente Babilonia representa esa prominencia del pecado. Lo podemos recordar también en el libro de Apocalipsis, cómo sale a relucir Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, es decir, esta nación simbolizaba la cuna de las inmundicias y de las maldades. Y entonces, ¿qué es lo que se evita? Que el pueblo de Dios mantenga esa pudredumbre. No debía esa inmundicia, ese pecado, retornar de
Babilonia a Judá. Estaba totalmente el Señor anhelando y procurando y buscando que Dios siempre ha buscado esa característica única de su pueblo, un pueblo diferente, un pueblo singular, un pueblo santo, alejado de toda especie del mal, de toda apariencia. Entonces, esto que nos connota, pues, esa visión de la mujer sentada en el efa, pues, da a entender ese pecado, esa maldad que va a ser removida. Y él le responde, le dice el último, para que sea edificada en la casa de Shinar en Babilonia, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. De esa manera, entonces, vamos por las distintas visiones que el Señor le mostró al profeta para ir detallando la función o los proyectos que Dios ejecuta para con su pueblo, para beneficio, el Señor removiendo, el Señor quitando lo que estorba y creando en el pueblo esa particularidad que anhela en él haya. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 6 del libro del profeta. Zacarías capítulo 6. Y tornéme y alcé mis ojos, y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de metal. En el primer carro había caballos bermejos, y el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos ruciorodados. Respondí entonces y dije al ángel que conmigo hablaba: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y díjome: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. En el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del Alquilón, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del mediodía. Y los rucios salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y hablóme diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del Alquilón hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Alquilón. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Toma de los del cautiverio, de Heldai, y de Tobías, y de Jedaía, los cuales volvieron de Babilonia, y vendrás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sefanías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del gran sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio. Y consejo de paz será entre ambos a 2. Y Helem, y Tobías, y Jedaía, y Gem, hijo de Sefanías, tendrán coronas por memorial en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto, si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. La clave de la bendición está en la obediencia a Dios, sin duda alguna. Por las edades el Señor pide. ¿Qué pide de vosotros, oh casa de Israel, sino a que le obedezcáis? Dice el Señor, ¿verdad? Y una vez más el Señor realza este mensaje en este libro profético, pues la obediencia trae bendición, por supuesto, tanto individual como nacional. Y bueno, en este versículo, en este capítulo 6, vemos la visión de los 4 carros, que son los espíritus del cielo que enjuician a toda la tierra. La visión final de los 4 carros describe el control soberano de Dios sobre toda la tierra, y algunos comentaristas ven un paraíso entre los 4 caballos de este paisaje, de este pasaje bíblico, y los 4 caballos del Apocalipsis capítulo 6. Sin embargo, aparte
de que tienen colores similares, el vínculo que los relacionaría no está tan claro aún más. No parece que los diferentes colores signifiquen algo. De la misma manera, la Tierra del Sur y la Tierra del Norte simbolizan a los gobiernos de toda la Tierra y no a determinada nación moderna. El Espíritu de Dios se ve como descansando sobre la Tierra del Norte porque en aquel tiempo Babilonia era el mayor enemigo potencial de Israel. Y el número 4 representa el dominio de Dios sobre los 4 puntos cardinales. Los carros no se utilizaban como medio de transporte, sino de guerra. Por lo tanto, esta visión trata del juicio soberano de Dios sobre toda la guerra. Así que se cambia el simbolismo y en lugar de carros se habla de espíritus o vientos, habiéndose ya referido a los 4 vientos del cielo en el capítulo 1, versículo 10. Y en estos vientos puede que sea una alusión a los 4 puntos cardinales. El Espíritu Santo recorre toda la tierra para así cumplir el propósito de Dios. Se lee sobre las coronas y en plural, ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento fue jamás coronado rey. Aunque se le permitía usar un turbante, no podía ceñir una corona. Así que de manera que Josué prefigura claramente a aquel que llevaría la corona, cumpliendo los 2 oficios de rey y sacerdote. Las muchas coronas probablemente se reflejan en el libro del Apocalipsis, donde se dice que había en su cabeza muchas diademas, porque es mandado a coronar a Josué. Vino palabra de Jehová diciendo. Y le dice entonces al profeta, toma de los cautiverios de Eldai a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás allí plata, oro y vas a hacer una corona y la vas a poner en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y fíjense que esto es algo particular. Algo que no se había realizado con los sacerdotes desde que se instituyeron desde la época de Aarón, cuando es puesto como sumo sacerdote para oficiar los sacrificios en el tabernáculo que estaba en medio del pueblo de Dios. Y esto es algo particular, en realidad, que no se había visto con anterioridad. Y nos damos cuenta entonces cuando en el versículo dice el Señor, edificaré el templo de Jehová y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y el consejo de paz habrá entre ambos. Esa sabiduría que trae consigo la reconciliación y la tranquilidad interior. Recordemos que el Mesías ejercerá esa sabia y armoniosamente ambos, el oficio del rey y el oficio del sacerdote. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo espiritual. Son los gentiles que aceptarán al Mesías. Aquí se hace alusión, ¿verdad?, a esa hermosa promesa de reconciliación. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá, por supuesto, si oyereis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. Qué manera el Señor, pues, de armar, de organizar las funciones y las mejoras que habían de hacerse presentes en la Judá reconstruida. Pasado ya los años de cautiverios, el Señor levanta a este pueblo, cumple con su promesa, regresa a este remanente, pero la voz profética lo sigue asistiendo. Y en esta oportunidad el profeta Zacarías, ¿verdad?, contemporáneo con Ageo, son enviados por Dios para emitir este mensaje de esperanza y a la vez de compromiso hacia Dios. Ya no estaba presente ese majestuoso templo del cual el templo se gloriaba. Sin embargo, la construcción del segundo templo tendría el más grande valor. Ese
templo sería el que visitaría o el que estaría nuestro amado Jesucristo. Y recordemos que fue ese templo precisamente donde el velo fue rasgado de arriba abajo, como la consolidación de el más grande sacrificio llevado a cabo a beneficio de la humanidad en pleno. Y siempre el Señor hace ver por medio de las Escrituras esa misericordia extendida hacia toda la humanidad. Por supuesto, Israel, su pueblo amado. Pero lo lindo de esto es que la gracia del Señor no se reduce a un pequeño grupo de personas. También está presente la humanidad en pleno. De hecho, recordemos que cuando la humanidad estaba representada solamente por Adán y Eva y ellos caen en desobediencia, el Señor promete redención inmediatamente y eso abarcaba, por supuesto, toda la humanidad que estaba representada por Adán y Eva. Y estos mensajes de las buenas nuevas de salvación son conocidos por los apóstoles también, aún después de la resurrección de Cristo, porque el apóstol Pedro logró comprender por medio de aquella visión que el Señor le mostró que él entendía que Dios se agradaba de todo pueblo y de toda nación que amaba y guardaba sus mandamientos, haciéndose referencia a esa gracia salvadora que Dios ejecutó por medio del sacrificio perfecto de nuestro amado Salvador. Y nótese cómo a través del profeta Zacarías se hacen tantos y tantos pincelazos de la asistencia y la providencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo al mundo. Así que notamos la importancia y la relevancia que tienen cada libro profético que Dios ha dejado como herencia a su amada iglesia. Así que bueno, hasta aquí llegamos con estos capítulos que son breves, pero tienen bastante sustancia espiritual para sus hijos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de haber estado reunidos para leer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo prepare en nuestras mentes y en nuestros corazones el más grande deseo de entender, comprender y vivir enteramente para ti, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Gracias, Señor, por la asistencia de cada país que ha estado conectado, Señor. Bendice los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Honduras, desde Chile, desde Panamá. Cada hogar, Señor, ten misericordia, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y te seguimos pidiendo a favor de la niñez. Bendíceles, que crezcan amando y llenos de tu gracia, Señor. Los jóvenes que puedan ser temerosos, Señor, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten misericordia, Señor. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, conforme a nuestras carencias, tú las conoces. Bendice y guarda los matrimonios, Señor, aquellos que han pasado por dificultades, están pasando por dificultades, delante de ti están. Los padres, danos sabiduría para educar a nuestros hijos en el temor santo, Señor, y a nuestros hijos que sean hijos obedientes, que amen tu palabra, que honren a sus padres y se adueñen de esa hermosa promesa que tú regalas a los hijos que honran a sus padres, pues largura de años tendrán y les irá bien en la vida, Señor. También te queremos presentar a los ancianitos. Muchos iniciaron desde su niñez, su juventud, su vigor lo ha entregado a tu causa, Señor. Bendíceles, respáldales en todo tiempo, Señor. Que tu estándar siempre brille en sus vidas. Ten piedad, oh Dios, de los enfermos. Seguimos suplicándote por aquellos que necesitamos esa salud, Señor, pues tú eres el único que puede hacer lo imposible posible. Te seguimos presentando al apóstol Cecilio García. Sigue haciendo la obra en tu siervo, Señor. Está delante de ti
Bendice y fortalece, oh Padre bueno, a los hermanos que están padeciendo de esta terrible enfermedad, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael. Señor, están delante de ti, Padre. Si nosotros, siendo malos, nos conmovemos por el sufrimiento de nuestros hermanos, Señor, cuánto tú que los has formado, que sabes qué hay en su corazón, qué hay en su sentir, Señor. Tú eres Dios misericordioso, amplio en amar, Señor, y tu salud, Señor, es para todos aquellos que lo buscan confiadamente. Ten piedad de Alan, Señor, sus enfermedades, su operación, de José Elías, Señor, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana María, Señor, hay tantos que están necesitando de esa virtud que sale del borde de tu manto, Señor. Ten compasión por amor a tu nombre. Gracias por los que han sido sanados. Seguimos implorando, Señor, por la nietecita de nuestra hermana Gladys, esta bebé, Señor, que aunque la ciencia diga que no hay esperanza, Señor, tú eres el que tienes la última palabra. Da consuelo, da fortaleza, Señor, a esta madre jovencita, Señor. Ten misericordia, Padre. Te presentamos también a este Señor que tiene este infarto, Osmar, para que hagas una obra especial también, Señor. Cuán grande es tu poder, Señor. Como dijo el profeta, sáname y seré sano, Señor. Ten compasión, Señor, en este día de reposo, que podamos estar con ese compromiso lleno de nuestros corazones de estar deleitándonos en tu día de reposo. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.